virtual, así que imagino que sí, que antes que empiecen va a estar habilitado. Listo, ya empezó Bueno. a grabar, así que cuando quieras. Bueno, ahí están viendo mi pantalla. Bueno, buen día a todos, ya me conocen de la clase anterior. Hoy, en la clase de hoy, vamos a ver métodos de correlación entre dos variables. Para poder entender bien qué es una correlación, primero tenemos que definir o aprender un poco sobre distribuciones bidimensionales. Básicamente, las distribuciones bidimensionales son distribuciones que representan el conjunto de pares de valores cuando uno observa simultáneamente dos características cuantitativas de los elementos de una población o de una muestra. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que queremos ver la relación entre el tamaño de los individuos de cierta especie de mamífero y el número de crías. Hacemos una tabla de doble entrada donde como primera columna ponemos una de las variables, que en este caso sería el número de crías, y como primera columna la otra variable, que en este caso sería el peso. Y empezamos a representar dentro del cuerpo de la tabla la cantidad de pares de valores que combinan ambas variables. Por ejemplo, en este caso, individuos que tenían una cría o sea, hubo 8 individuos que tuvieron una cría que pesaban menos de 5 kilos. Hubo 2 individuos que tuvieron 2 crías y pesaron menos de 5 kilos. Y así sucesivamente vamos representando cuántos individuos cumplen con los dos criterios, con las dos variables con las que estamos trabajando. Dentro de distribuciones bidimensionales podemos dar un par de definiciones. Primero, podemos definir qué es una distribución bidimensional simple. Esta es la disposición de pares de valores observados de dos variables, tal como fueron obtenidos o a lo sumo ordenados consecutivamente. Una vez que hacemos ese orden, podemos definir distribuciones marginales simples, que es cuando consideramos a cada una de las variables por separado. Como vemos en esta tabla, la distribución bidimensional simple está representada por el cuerpo de la tabla, es decir, la ocurrencia conjunta de las dos variables. Pero en los márgenes yo tengo la distribución simple, la distribución marginal simple, por ejemplo, en este caso del peso y en este caso del número de crías. Y estas distribuciones marginales no son ni más ni menos que las distribuciones simples que vieron al comienzo del curso, ¿sí? Entonces yo puedo definir que hubo 40 individuos que pesaron menos de 5 kilos, 50 individuos que pesaron entre 5 y 10, 50 que pesaron entre 10 y 15, y así sucesivamente. Y lo mismo con la otra. Yo puedo hacer una tabla de distribución de frecuencia que me muestre que hay 16 individuos que tuvieron una cría, 42 que tuvieron 2 crías, 73 que tuvieron 3 crías, y así sucesivamente. Pero en el cuerpo de la tabla yo voy a representar la ocurrencia conjunta de las dos. Y básicamente eso es una distribución bidimensional simple, la representación de la frecuencia de la ocurrencia conjunta de ambas. En una tabla de distribución bidimensional simple yo puedo calcular la media y la varianza marginales, que no son ni más ni menos que las medias, que la media y la varianza, si ven la fórmula, que la media y la varianza que veían para las distribuciones simples al comienzo del curso, es decir, la sumatoria de los n, de los xy, o sea, dividido los n. Y lo mismo la varianza, es la misma fórmula de siempre, ahora para cada una de las variables. Pero en una distribución bidimensional puedo calcular
un nuevo estadístico que es la covarianza. Veamos que la covarianza de distribuciones bidimensionales simples, como su nombre lo indica, es la variación conjunta, es una medición de la variación conjunta. Habitualmente se representa como sigma cuadrado de x1 y x2 y se define como el grado de variabilidad conjunta de ambas variables en el estudio. Y esta puede ser muestra lo poblacional. En el caso de la poblacional, que es la que yo tengo representada acá, la definimos con una letra griega, en este caso sigma cuadrado de x1 y x2. Y bueno, esta es la fórmula. Es la diferencia entre el observado y la poblacional de cada una, la sumatoria de eso dividido en n, donde sigma cuadrado, me falta el cuadrado, x1, x2 es la covarianza, mu1 es la media poblacional de la variable x1, mu2 es la media poblacional de la variable x2, x y es el valor de la variable, o sea 1 y 2, y n es el número de elementos de la población. El recorrido de la covarianza va a estar definido, o sea, va a ir desde menos infinito hasta más infinito, y va a depender de la escala de las variables con las que estemos trabajando, ¿sí? Es decir, la covarianza puede tomar cualquier valor entre menos infinito e infinito. Si la covarianza tiene un valor positivo, o sea, está de este lado, diremos que las variables tienen una asociación lineal directa. Es decir, cuando una aumenta, la otra aumenta. Si es negativo, vamos a decir que la asociación lineal es inversa. Es decir, cuando una aumenta, la otra disminuye. Y si es cero, diremos que no hay asociación entre las variables. Un problema con la covarianza es que está en la escala de la variable, de las variables con las que estoy trabajando. Entonces esto dificulta la comparación. Por ejemplo, si yo digo que la covarianza del tamaño de las orejas de los elefantes es de los elefantes de una región, está medida no sé, en centímetros o en metros, y que es menos, no sé, menos, no menos. Supongamos que yo quiero ver la relación entre la variación entre el tamaño de las orejas de los elefantes y la latitud. Entonces yo digo, bueno, me da una covarianza de 37. Si yo hago una está en metros y otra está en latitud, yo quiero hacer lo mismo con el tamaño de las orejas de los ratones, va a estar en la escala del tamaño de las orejas de los ratones. Entonces yo no voy a poder saber cuál de los dos covaría más o menos, si hay alguna relación entre ellos o cuál de los dos es más covariable con respecto a la latitud. Entonces eso dificulta la comparación entre uno y otro. Eso lo resolvió un matemático que era Karl Pearson, desarrollando el coeficiente de correlación lineal, conocido como coeficiente de Pearson. En la correlación lineal, consideramos la relación lineal entre las dos variables en aquellos casos en los que no haya dependencia funcional entre ellas. Y esta relación está cuantificada por el coeficiente lineal de Pearson. Y ahora van a ver por qué digo que soluciona el problema de la covarianza Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson se define como ρ, coeficiente poblacional, y se define como el cociente entre la covarianza dividida en los desvíos de la primera variable por el desvío de la segunda variable. ρ es el coeficiente de correlación, sigma cuadrado de x1, x2 es la covarianza poblacional de esas dos variables, sigma 1 es el desvío poblacional de x1 y sigma 2 es el desvío poblacional de la variable 2. Al dividir la covarianza por los desvíos de ambas variables, lo que estoy haciendo es estandarizarlo, quitándole la escala, llevándolo a una unidad de medida comparable para cualquier variable, con cualquier par de variables con las que esté trabajando. Eso me permite comparar. Entonces yo digo que la relación entre la latitud y el tamaño de las orejas de los elefantes es, no sé, 0,75, mientras que la relación entre la latitud y el tamaño de las orejas de los ratones es 0,96, ambas están en la misma escala y me va a permitir definir o saber cuál de las dos se relaciona mejor con la latitud, ¿sí? Me pueden interrumpir cuando quieran, chicos, ¿eh?
El coeficiente de correlación de Pearson, a la diferencia de la covarianza, va a variar entre menos 1 y 1. Y no va a tener, va a estar en esa escala, entre menos 1 y 1. Un coeficiente de correlación de Pearson de 1 indica que la correlación es positiva y lineal. Este es el típico caso. Yo acá tengo valores de X, los valores de una variable, los valores de la otra variable, y los estoy representando en un plano cartesiano. Para este valor de la variable X corresponde a este valor de la variable Y, y así sucesivamente. Entonces, lo que me está indicando tener un coeficiente de correlación de Pearson de 1 es que cuando esta variable aumenta, esta otra también aumenta. Un detalle importante es que el coeficiente de Pearson no define relación funcional. No significa que el aumento de esta variable hace que esta otra aumente, sino que simplemente covarían. Cuando esta aumenta, esta otra aumenta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, quiero saber, si yo hago un análisis de correlación de la relación entre el largo de los brazos y el largo de las piernas de los humanos a medida que crecen en edad, vamos a ver que es una relación lineal positiva. Es decir, cuando el largo de los brazos aumenta, el largo de las piernas aumenta. Pero no significa que me crezcan las piernas porque me crecen los brazos. Significa que yo estoy creciendo y, bueno, ambas covarían. Si fuera al revés, si cuando una variable aumenta, la otra disminuye, el coeficiente de correlación de Pearson va a ser negativo y próximo a menos 1. Va a variar entre 0 y menos 1. Puede ser cualquier valor. Mientras más cercano a menos 1, más lineal y más próximo a la línea van a estar los pares de puntos de la covariación, de la variación conjunta de las variables. Y si el coeficiente de correlación lineal de Pearson es igual a 0, en ese caso no voy a tener ninguna relación entre las variables. Quiere decir que cualquier valor de una de las variables me puede dar cualquier valor de la otra. Por ejemplo, en este caso, este valor de la variable X tiene este valor de la variable Y, pero ese mismo valor de la variable X también puede tener este otro valor de la variable Y, y así sucesivamente. Es decir, no hay relación entre las variables. Entonces, es fundamental o es muy importante para poder definir si hay una relación entre las variables, es decir, si la relación positiva, negativa, es real. Supongamos que yo digo, bueno, estoy viendo cómo covarían dos variables, calculo el coeficiente de correlación de Pearson y me indica que tengo un coeficiente de 0,34. Mientras más cercano a 1, más próximo a la recta. 0,34. Mientras más cercano a 1, más próximo a la recta. 0,34 será lo suficientemente cercano a 1 como para decir que cuando una aumenta, la otra aumenta, o será lo suficientemente cercana a 0 como para decir que no tengo relación. ¿Qué les parece? ¿Qué dirían? Que necesitas algo con que tomar la decisión. Claro, yo necesito algo con el que tomar la p-valor, decisión. digamos. Claro, yo necesito algo con que tomar la decisión. Y esa herramienta existe, ya la vieron. Es hacer una prueba de hipótesis, en este caso, para ρ. Entonces, para poder determinar si la correlación entre las dos variables es significativamente diferente de 0, lo que tenemos que hacer es una prueba de hipótesis para ρ. Una prueba de hipótesis exactamente igual a la prueba T que vimos antes. O sea, es una prueba pero en este caso es una prueba para ρ. Como siempre, seguimos los mismos pasos que seguíamos para hacer una prueba de hipótesis, y primero definimos una hipótesis nula donde decimos que ρ es igual a 0, y una hipótesis alternativa donde decimos que ρ es distinta de 0. Un detalle, yo no sé si eso lo hablaron, yo no me acuerdo si lo charlamos al comienzo. Dos detalles interesantes de las pruebas de hipótesis. Primero, ¿les dijeron por qué se llama hipótesis nula? ¿La hipótesis nula? ¿En la clase? No. No. Bueno, en realidad es interesante o es útil saberlo, porque de esa forma van a poder definir cualquier hipótesis nula siempre.
La hipótesis nula se llama nula porque siempre dice que no hay diferencia, que la diferencia es nula. ¿Qué significa eso? Que siempre el igual va a estar en la hipótesis nula. Nunca van a poner el diferente en la hipótesis nula. La hipótesis nula es nula porque la diferencia es nula. No hay diferencia. Entonces el igual siempre va a ir acá. Y el diferente o el mayor o igual o menor o igual va a ir en la alternativa. Pero el igual siempre va en la nula. ¿Sí? Esto es una herramienta, ese es un dato interesante porque en el futuro las hipótesis las van a tener que plantear ustedes. Entonces, recuerden que siempre en la hipótesis nula se plantea que no hay diferencia, que la igualdad está ahí. Y siempre en la hipótesis nula se plantea lo que quieren falsear. O sea, en general se plantea lo que quieren falsear, lo que quieren rechazar. Ustedes buscan rechazar que sea igual a 0. Porque, ¿qué pasa? Si yo no rechazo que sea igual a 0, quiere decir que simplemente no rechazo, no quiere decir que sea la realidad. Quizás el método que estoy usando o no tengo los datos suficientes. Si yo rechazo, digo, bueno, esto yo sé que es falso. Entonces solo me queda esta alternativa. Esto va a ser la verdad hasta que yo descubra otra cosa. Hasta que alguien pruebe que esta no es la verdad. ¿Sí? Entonces en este caso yo quiero rechazar que sea igual a 0 y si yo la rechazo digo, bueno, no es igual a 0. Entonces hay una relación. En el caso de la prueba de hipótesis para el coeficiente de correlación de Pearson para ρ, el parámetro que se pone a prueba es el ρ poblacional. Como siempre, vamos a usar un estimador, que es lo que nos va a relacionar, es decir, va a ser el estimador de la muestra. El coeficiente de correlación de Pearson para la muestra que tenemos se denomina R chica, R minúscula. En este caso, nuestro estimador muestral va a ser R minúscula de X y X1 y X2. Y el estadístico, es decir, la función que me relaciona a mi estimador con mi parámetro poblacional, es básicamente, vamos a hacer una prueba T, es R menos ρ, que en este caso va a ser 0, sobre la raíz del desvío de los R. ¿Cómo se calculan los desvíos de los R? Bueno, 1 menos el R cuadrado de la muestra sobre n menos 2. Ese es el desvío de los coeficientes de correlación de Pearson de la muestra. Y habitualmente trabajamos con una confianza de 1 menos alfa. Recuerden que la confianza es cuán seguro quiero estar yo de no equivocarme. Es decir, es el complemento de la significancia. Si la significancia es 0,05, la confianza es 1 menos la significancia, va a ser 0,95. Es decir, yo quiero tener un 95% de certeza de que cuando rechace la hipótesis nula, la estoy rechazando correctamente. ¿Sí? Eso ya lo habían visto antes. Bueno, y después tenemos un área de rechazo y de no rechazo de la hipótesis nula, que como siempre está definida por este intervalo, que ustedes no lo van a ver, la computadora lo hace en su mente, simplemente les va a dar un valor P para rechazar o no la hipótesis nula. Al igual que vimos hasta ahora, si el P valor es menor a 0,05, puedo rechazar la hipótesis nula y definir que el coeficiente de correlación de Pearson no es igual a 0. O sea que hay una relación entre una variable y la otra variable. Hasta ahí vieron que sencillo, es más o menos lo que vimos hasta ahora. Un detalle importante a considerar es lo que yo les dije antes. El coeficiente de correlación de Pearson, o sea, la correlación en general, no nos indica que haya una relación funcional entre las variables, solo que covarían, que varían de forma conjunta. Entonces, es medio complicado usarlo para predecir. Es decir, yo puedo predecir, pero me cuesta decir, bueno, si en realidad hay una relación funcional. Un ejemplo interesante, o un par de ejemplos interesantes, son estos dos ejemplos. Hay un estudio que muestra que hay una correlación lineal directa entre el número de nidos de cigüeña y el número de nacimientos de nuevos humanos, de nuevos niños. ¿Qué significa esto? Miren qué buena que es. ¿Qué significa esto? ¿Que las cigüeñas traen a los niños? Obvio que no. Quizás antes pensaría, o sea, antes la gente veía que los chicos nacían cuando venía la cigüeña y suponían que lo traían las cigüeñas, pero no, simplemente está indicando
que hay una mayor cantidad de nacimientos en los periodos del año en el cual las cigüeñas llegan a la localidad. Esto, indudablemente, ambos fenómenos, es muy probable que tengan un efecto o tengan una variable que las está afectando a ambas. No sé, renovación de la casa, aumento de construcciones porque las nuevas parejas se van a vivir, entonces las cigüeñas anidan más en los techos de las casas. O sea, seguramente hay una variable ahí que está afectando a las dos, al número de cigüeñas que llegan a anidar en la ciudad y la cantidad de niños que nacen, pero no hay una relación funcional directa entre ambas. Y otro ejemplo también muy común y que está en todos los libros, es la relación del consumo de chocolate per cápita, kilos por año, y el número de premios Nobel por 10 millones de habitantes. También es directa. Ahora, ¿qué significa? Que si obligamos a la población a comer, es más, no es solamente, en ambos casos no es solamente directa, sino que es significativa, es significativamente diferente de cero. O sea, en este caso, ¿qué significa? Que si obligáramos a nuestra población a consumir más chocolate, ¿vamos a tener más premios Nobel? Evidentemente no. Pero, al igual que en el caso de las cigüeñas, está claro que tiene que haber alguna variable, la tercera variable que los afecta. Habría que probarlo, lo del chocolate. Sí, pero creo que va a ser un poco complicado. Creo que va a ser un poco complicado. Pero sí, habría que probarlo. Y con respecto a las cigüeñas, imagino que todos saben que a los niños no los trae las cigüeñas, sino que salen de un repollo, ¿no? Bueno, al igual que vimos hasta ahora, esta prueba tiene como supuestos los mismos supuestos que veníamos viendo hasta ahora. Ambas variables tienen que tener distribución normal y se tiene que cumplir el supuesto de homogeneidad de varianza. Si no se cumpliera alguno de estos supuestos, tenemos que encontrar una alternativa. Supongamos que yo pruebo, se puede probar en estos casos, al igual que probábamos en un análisis de la varianza o en un test con Shapiro-Wilks, la distribución normal, en este caso de correlación también se puede probar igual con un test de Shapiro-Wilks. Probamos que tiene distribución normal y homogénea de varianza y no tienen distribución normal y homogénea de varianza. Pero yo veo que hay una relación entre las variables. Yo quiero probarla, quiero saber si es diferente de cero como yo espero o como me está pareciendo. Una cosa que uno siempre hace en la práctica, cuando trabajen con esto, es que lo primero que uno hace es el gráfico. Lo primero que uno hace es el gráfico y ve si hay una relación entre las variables. Es decir, yo gráfico la variable X y la variable Y en un plano y veo si hay una relación. Si yo veo que pareciera que hay una relación, cuando una aumenta, la otra aumenta, cuando una aumenta, la otra disminuye, en ese caso, bueno, puedo probar un análisis de correlación a ver si la relación si es real, la que me está pareciendo a mí es real, y si el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 0 o no. Pruebo que no es igual a 0, pero resulta que no tengo distribución normal. ¿Qué hago? Bueno, al igual que en los casos anteriores, hay un método no paramétrico que permite ver si hay correlación entre las variables. Y esa es la correlación de rangos de Spearman. Como ven, ya dentro de la definición ya definimos que es una correlación de rangos. Es exactamente igual o es más o menos muy parecido a lo que veníamos viendo con todos los métodos no paramétricos que veíamos hasta ahora, que no requieren de que se cumpla el supuesto de normalidad. Vamos a calcular rangos. ¿Te hago una consulta? Sí. ¿Y cómo se chequea la distribución normal y homogeneidad en este caso? ¿Es como con ANOVA? Es como con ANOVA. De hecho, lo podés hacer, creo que con Infostat, yo imagino que lo van a hacer. Se guardan los residuos y usas los residuos para probarlo. O sea, perfecto. Como con ANOVA, sí. En el caso de la correlación y de la regresión, que lo van a ver después con Nico, los residuos son estos. Es decir, es cuánto se apartan los datos de la recta supuesta que representa los datos. Ya en
En el teórico siguiente, Nico les va a explicar cómo lograr llegar a encontrar esta recta. Pero lo que se ve es cuánto se apartan. Yo esperaría que estos datos se aparten de esta recta con distribución normal. ¿Qué significa que se aparten con distribución normal? Imagínense acá una campana de Gauss con el 0 ubicado por donde pasa la recta. Si tiene distribución normal, yo esperaría que la mayor parte de los datos de la campana de Gauss estén cerca de la recta, como una campana de Gauss merece que, o sea, como es en una campana de Gauss, la mayor parte de los datos están cerca del centro. Ahora, si yo no tengo esos datos cerca del centro, pueden ocurrir dos cosas. En este caso, podría ocurrir que yo acá tengo una campana de Gauss, o sea, una distribución normal, bien ancha, y acá yo tengo una distribución normal bien finita, ¿sí? Entonces yo podría tener distribución normal acá de mis datos, se apartan con forma de campana de Gauss, pero, digamos, una para cada nivel, por ejemplo, en este caso, una para cada nivel de X, para cada valor de X. Entonces, si bien tengo normalidad, se cumple el supuesto de normalidad, el coeficiente de correlación es 0. En este caso yo puedo tener una campana de Gauss donde la mayor parte de los datos están cerca del 0 y como la relación es negativa, el coeficiente de correlación es cercano a -1. Ahora, si mis datos fueran cualquier cosa y no puedo representar una campana de Gauss, es decir, en todos lados yo tengo muchos datos acá, o sea, fuera uniforme, qué sé yo, cualquier otra distribución, en ese caso no podría usar la correlación el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces puedo trabajar con una correlación de rangos de Spearman. La prueba de correlación de rangos de Spearman es una técnica no paramétrica, como dijimos recién, que se utiliza para medir la asociación entre dos variables ordinales o cuantitativas, cuando no se cumplen los supuestos de correlación de Pearson, como ser la normalidad y la linealidad. Un detalle también importante de la correlación de Pearson es que tiene que ser lineal. ¿Dónde está mi gráfico? Tiene que ser lineal. Si yo tengo acá una relación que no sea lineal, por ejemplo, logarítmica, una curva, no puedo aplicar correlación de Pearson. La relación justamente se llama coeficiente de correlación lineal de Pearson. Me está indicando que la relación es lineal. ¿Y qué se les ocurre? Supongamos que yo tuviera una relación que yo represento mis datos y tengo una curva acá. O sea, le voy a hacer una línea una nube de puntos en forma lineal, una nube de puntos así, medio curvo. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para poder calcular el coeficiente de correlación de Pearson? Que no me permite calcularlo por algo que no sea lineal. Transformar las variables, ¿puede ser? Claro, claro. O sea, podemos transformar la variable, supongamos, si la relación fuera exponencial, calculo el logaritmo y la linealizo. Básicamente lo que hago es linealizarla. Veo la manera de transformar en lineal mi variable cuando esta no sea lineal. Esto es importante porque ustedes van a ver que muchos software les calculan un coeficiente de correlación para variables que no son lineales, pero básicamente lo que está haciendo es transformándolas por detrás y calculando el coeficiente de correlación lineal, es decir, ¿qué pasaría si yo linealizo esa variable que no es lineal, o sea, y veo el coeficiente de correlación? Bueno, el de Spearman no tiene ese problema. El de Spearman me permite calcular la relación sin que tenga normalidad o sin que sea lineal. Simplemente lo que hace es medir la asociación entre las dos variables. Y los fundamentos de la prueba de Spearman es que mide la relación monotónica, es decir, cómo cambia una mientras cambia la otra, y no asume ninguna forma específica de la relación, solo que el cambio de una variable está asociado consistentemente con el cambio de la otra. Es decir, cuando una cambia, por ejemplo, cuando x1 varía, x2 varía de forma positiva. Cuando x1 aumenta, x2 aumenta de forma positiva. Cuando x1 aumenta otra unidad, x2 aumenta de forma positiva otro valor. Pero no necesariamente que sea lineal y no necesariamente que mis datos tengan distribución normal.
la fórmula de la correlación de Spearman, en el caso del coeficiente de correlación de Spearman, lo representamos como ρ sub s, o simplemente r sub s. Le ponemos el subíndice s para demostrar o indicar que es es el R o el ρ de Spearman, no es de Pearson. Entonces ya no nos preocupa, o sea, el que lo lee sabe que no se tiene que preocupar en que las variables tengan distribución normal y no se tiene que preocupar en que las variables tengan una relación lineal entre una y otra. El coeficiente, ¿cómo lo obtenemos? Al igual que hacíamos hasta ahora con todos los métodos no paramétricos. Primero ordenamos los datos, después a cada valor de las dos variables le asignamos un rango. Si hay empates, asignamos el promedio de rangos, lo mismo que hacíamos hasta ahora, pero ahora aplicamos la fórmula del coeficiente de correlación de Spearman, R sub S, que es igual a 1 menos 6 por la sumatoria de D sub I al cuadrado, dividido n por n al cuadrado menos 1, donde n es el número total de observaciones y D sub I es la diferencia entre los rangos de las dos variables para el individuo I. ¿Sí? Entonces, acuérdense que como estamos representando pares de valores, ahora lo que hago es hacer las diferencias de los rangos para esos pares de valores. Es decir, los datos se convierten en rangos y se compara la diferencia de rangos en lugar de los valores originales. Entonces ahora ya no me importa si tienen distribución normal o no. Simplemente veo, imagínense, si la relación es positiva, la diferencia va a ser siempre constante. Entonces, yo voy a poder saber si están relacionadas las dos variables. Ahora, si no hay relación, en algunos casos la diferencia va a ser positiva, en otros casos la diferencia va a ser negativa, y no voy a poder ver si hay relación entre uno y otro. Independientemente de que no es necesario que ustedes recuerden esta fórmula, simplemente me interesa que sepan qué es lo que está haciendo el programa por detrás, porque va a ser igual que hicimos hasta ahora. El programa les va a tirar un p-valor, y le va a tirar un valor de coeficiente de correlación de Spearman, que va a variar igual entre menos 1 y 1, y van a usar el mismo criterio que usaron el coeficiente de correlación de Pearson para saber si hay relación entre las variables o no hay relación entre las variables. ¿Cómo lo interpretamos? Exactamente igual que en el coeficiente de correlación de Pearson. Un coeficiente de correlación de Spearman de 1 indica que la correlación es positiva y perfecta. Un coeficiente de correlación de Spearman de menos 1 indica que la correlación es negativa y perfecta. Y un coeficiente de correlación de Spearman de 0 indica que no hay correlación monotónica. El software les va a dar un p-valor para decir si el valor que ustedes vean de coeficiente de correlación de Spearman positivo es significativamente diferente de 0, negativo distinto de menos 1, o sea, eso también es un detalle práctico. Si trabajando les da un valor de 1, un valor de menos 1, piensen que han hecho algo mal, porque nunca en la naturaleza ocurre esto. Siempre es un rango de valores que va entre menos 1 y 1, pero nunca es menos 1 y 1. Es decir, puede ser 0,99, 0,85, pero o sea, hay alguien queriendo entrar. No sé, Nico, si estás ahí, lo puedes hacer entrar. Sí, ya está. Dale, porque yo no veo la pantalla, yo no veo nada. ¿Qué hipótesis ponemos a prueba para saber si ese valor el valor que obtengamos de coeficiente de correlación de Spearman es igual o distinto de 0? Lo mismo que hicimos antes. Una hipótesis nula que dice que no existe correlación entre las dos variables, es decir, que el ρ sub s es igual a 0, contra una hipótesis alternativa que dice que sí existe correlación entre dos variables, es decir, que el ρ sub s es distinto de 0. Y calculamos un valor P. Una vez que se ha calculado el R sub S, el valor P se puede obtener para determinar si la correlación es significativa. Para esto se utiliza una tabla de distribución T o una simulación por permutaciones. ¿Se acuerdan que Silvia les mostraba cuántas permutaciones hacía el programa para calcular el valor P? Bueno, hace lo mismo. Calcula 5.000, 10.000 permutaciones y ve si ese valor P, o sea, si ese R sub S, el valor P de ese R sub S es significativamente diferente de 0. Y la regla de decisión es la habitual. Es decir, cuando
el valor P es mayor a 0,5, no podemos rechazar 0,05, no podemos rechazar la hipótesis nula de que es igual a 0, es decir, que no hay correlación entre las dos variables, y si el valor el p-valor es menor a 0,05, en ese caso podemos, se rechaza la hipótesis nula y podemos decir que hay correlación entre las variables. Y ahí viene la parte interesante, vamos a poder decir que la relación es directa, la relación es inversa, qué tan buena es la relación entre las variables, mientras más próximo a 1, significa que las variables se correlacionan mejor, es decir, son más, en el caso del coeficiente de Pearson, quiere decir que la relación lineal es, la nube de puntos está más cerquita de la recta, en el caso del coeficiente de Spearman, quiere decir que, digamos, la relación monotónica es mejor, los intervalos o cómo va aumentando uno, el patrón es bastante constante con respecto al otro, y podemos informar y sacar las conclusiones habituales cuando trabajamos con una prueba de hipótesis. ¿Cuándo usamos Spearman? Primero, cuando los datos no son normales. O sea, Spearman no requiere que los datos sigan una distribución normal. Cuando la relación no sea lineal, es decir, cuando veamos que la relación no es lineal, y ustedes prueban todo tipo de transformación y no logran linealizar la variable, entonces en ese caso pueden usar Spearman. Cuando tengo datos ordinales, es decir, están ordenados, en ese caso Spearman es más apropiado que Pearson, y cuando tengo datos con valores atípicos, Spearman es menos sensible a valores extremos que Pearson. Un detalle del coeficiente de correlación de Pearson, que lo van a ver seguramente cuando vean regresión, es que tiene mucho, o sea, se ve muy afectado por los valores extremos. ¿Sí? Imagínense, ¿qué pasaría si yo tuviera una nube de puntos acá y un solo punto acá? Yo voy a tener lo que se denomina un efecto palanca. Seguramente yo voy a poder encontrar una relación lineal, pero en realidad el problema es que este punto me está modificando todo. ¿Sí? Bueno, el coeficiente de correlación de Pearson no se ve afectado por esos valores extremos, porque al hacer rangos, como vimos antes, en la prueba T, cuando veíamos los métodos no paramétricos que reemplazan la prueba T, si yo tengo un valor muy extremo, simplemente va a caer en uno de los rangos y me va, digamos, a homogeneizar todos los rangos, y yo voy a poder ver de manera más clara la relación. Bueno, y esto es todo con respecto a coeficiente de correlación. ¿Puedo hacer una consulta? Claro, sí, ahora justamente para eso No me- con la cámara. Lo dijiste, pero no lo retuve. Cuando no hay una relación lineal entre las variables, ¿cómo dijiste que se podía...? Lo primero, al igual que el análisis de la varianza, o sea, lo primero que haces es tratar de... O sea, cuando vos trabajas con correlación, lo primero que haces es graficas tus datos. Ujú. Yo al hacer el gráfico de la nube de puntos, o sea, cómo se distribuyen tus valores de X y tus valores de Y, o sea, tus pares de valores en un plano, vos ves más o menos cuál es la relación. Entonces después ves cómo podés transformar los datos para linealizarlos. Supone tener vos ves que la relación es más o menos exponencial, sabes que si le haces un logaritmo, te lo va a linealizar. Hay un montón de transformaciones. Tenés que ver cómo se distribuyen tus datos, tus pares de valores, para saber cuál es la mejor forma de linealizarlos. Ah, ok. Pero lo primero que haces es eso. Es lo mismo que haces en un análisis de la varianza. Si no se le cumple la normalidad, los transforma. Ahora, si haces miles de transformaciones o no querés ponerte a buscar todas las transformaciones posibles para linealizarlo, podés probar con Spearman. Ok, perfecto. Un detalle, como siempre, es que los métodos no paramétricos son menos potentes que los métodos paramétricos. Entonces, si tienen que elegir, elijan Pearson. Y si no tienen más remedio, usen Spearman, pero les va a dar una relación entre las variables. Los dos les van a indicar una relación entre las variables. Y recuerden que son relaciones no funcionales. Eso también es importante. Gracias. Yo tengo una consulta, si se puede. Claro, sí, para eso estoy. Cuando tenemos que evaluar la normalidad de los datos, ¿la normalidad se evalúa sobre las variables o sobre
la diferencia entre la variable y la recta de regresión. Ya lo van a ver, lo van a hacer sobre los errores. Es decir, Ah, creo que en el práctico hacen eso. Es como en el análisis de la varianza, se ve sobre los errores, que es cuánto se apartan los datos de la recta de regresión. Cuando trazas la recta, ya el Nico les va a explicar cómo o sea, se es traza. una sola evaluación de la normalidad para las dos variables, no es que hay Claro, que... claro, sí, es el par de valores, es cómo se distribuye el par de... Pero en general, si las variables no tienen distribución normal, esos errores tampoco van a tener distribución normal. Ese desplazamiento de la recta tampoco va a tener distribución normal. Es lo que pasa con el análisis de la varianza. Uno evalúa los errores, pero en realidad los errores reflejan la no normalidad de la variable. Si tus variables no tienen distribución normal, tus errores tampoco. Pero en este caso sí, lo que vos ves es cómo se apartan, digamos, los pares de valores de tu recta de regresión. Ahí vas a ver si tienen distribución normal o no. Y eso habitualmente se hace, muchos software te lo hacen de forma automática, es decir, que te lo prueban de forma automática, y si no, simplemente guardas los residuos, creo que eso hicieron en Infostat, guardas los residuos y los probas. En este caso los residuos es cuánto se te apartan de la recta de ajuste. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, yo no había llegado a escuchar el tema de transformar los datos. O sea, en caso de que no se cumpla con alguno de los supuestos, primero se prueba transformar los datos, decías Sí, vos. sí, claro, primero se prueba a transformar. No hay transformaciones estándares, porque vos Ah, lo que vas a hacer es, primero los representas en un plano, es decir, ves cómo se comportan tus datos, y después tenés que empezar a ver qué función te los linealizaría, en función de cómo se distribuya en tu plano cartesiano esa nube de puntos. Entonces ahí tenés que ver, como les decía recién, si vos ves que más o menos exponencial la relación, bueno, hace un logaritmo y te lo lleva lineal. Si logaritmas x, logaritmas y, o sea, logaritmas todo, o sea, x1, x2, y ahí se te van a linealizar. Pero eso tenés que ver en cada caso. perfecto. Y si no, haces Spearman, y listo. O sea, si no querés perder el tiempo, probás con Spearman y chao. A Spearman no le molesta la no linealidad de los datos. ¿Alguna otra duda? Si no hay más dudas, si les parece, podemos hacer un recreo. Ahora sí, hacemos 15 minutos de recreo y después Nico arranca con su tema. 10:05, volvemos entonces, gente. Dale, perfecto. Ahí. Bueno, nos vemos.